Buenas tardes, buenas noches a todas y a todos. Qué bueno encontrarnos acá nuevamente. Queremos agradecer la presencia de todos ustedes que vinieron a acompañarnos presencialmente, a los que estén virtualmente también. Queremos agradecer a Alice, al Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, por alojarnos en este espacio y por darnos la oportunidad de conversar y pensar un rato juntos. Y sobre todo queremos agradecer especialmente a Leandro de la Jonquière por aceptar la invitación. A conversar, a acercarse, a charlar un rato con nosotros. Bueno, el encuentro de hoy surge a partir de conversaciones y debates que hemos realizado en el marco de nuestro equipo de investigación, en el cual reflexionamos en torno al anudamiento entre filosofía, educación y psicoanálisis como resistencia frente al capitalismo contemporáneo. Pensamos y nos encontramos muchas veces en esta casa de estudios, otras veces a través de la virtualidad también, rodeando cuestiones como la crítica, la actualidad, la política, el arte, la literatura. Presentamos brevemente a Leandro. Él es graduado en Psicología y en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Rosario, ex becario del CONICET. Realizó un doctorado en Educación por la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil, y estudios postdoctorales con la coordinación de Maud Manolini. Es profesor titular en el área de estudios en psicoanálisis y educación de la Universidad de Sao Paulo y ha publicado libros como De Piaget a Freud para repensar los aprendizajes, Infancia e ilusión psicopedagógica y Figuras de lo infantil, en los que pone en interlocución psicoanálisis, educación y pedagogía. Va a presentar también esta actividad el director del equipo, que es Facundo, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de postdoctorado en Ciencias Humanas y Sociales. Y bueno, como dije recién, es director de este equipo que se titula Educación, Filosofía y Psicoanálisis, la potencia de un anudamiento indisciplinario frente al capitalismo contemporáneo. Es autor de bastantes libros, entre ellos Contrafilosofías de la Evaluación, Pedagogía sin rendición y Espejismos de la Formación Contemporánea, son los dos últimos. Te damos la palabra a Fabián. Bueno, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Leandro, que ya hace un par de años que hay una relación virtual, epistolar y últimamente de audios. Y qué lindo que hayas venido a tenerte acá entre nos. Se titulaba un célebre libro de Mansilla, ¿no? Allá por el siglo XIX. Y este título que nos convoca, ¿no? Entre pedagogías desarrollistas y reaccionarias, ¿qué lugar para el deseo, ¿no? Me gustaría decir un par de cosas sobre esto, a propósito de los libros que nos has convidado, que no son de muy habitual lectura o de circulación. Pensábamos si esto también no tiene que ver con la resistencia al psicoanálisis o del psicoanálisis, puesto que también hay psicoanalistas por aquí que tampoco es que abundan en la referencia a los textos de Leandro. Entonces hay aquí por lo menos una doble gestualidad en esto de conversar con Leandro, haberlo leído, poner en juego algunas lecturas, su primer libro, ¿no? Por lo menos que ha llegado a nosotros, relacionado a su tesis de Piaget a Freud, ¿no? Un libro que de alguna manera pone espinosamente en el campo pedagógico algunos problemas. De repente, algo que uno puede notar en la escritura de Leandro es una gran tendencia a plantear determinados antagonismos, ¿no? En sus libros, por lo menos, esto aparece y nos alegra mucho que así sea, puesto que pareciera ser que hoy por hoy, en el marco de la decadencia disciplinaria que se vive, pareciéramos estar todos de acuerdo, ¿no? Parece que el campo disciplinar es algo donde priman los acuerdos y los consensos, ¿no? Y nunca nos preguntamos sobre qué brechas, qué antagonismos, qué rupturas
maquillan los consensos, ¿no? Primera cuestión. Entonces, claro, primer libro de Leandro, de Piaget a Freud, ¿no? Ahí hay un primer antagonismo, lo que se interpone entre la enseñanza y el resultado, ¿no? Es decir, si lo podemos figurar o graficar, es eso versus el estímulo y la respuesta que supone la lógica de la programación, ¿no? Un libro del principio de los 90, a ver, quiero traerlo a esto porque mientras algunos estaban escribiendo por ese momento Pedagogía de la Autonomía, refiero aquí ya a un clásico muy citado pero poco leído críticamente, Leandro nos pone en aprietos el campo educativo. Dice, che, a ver, me parece que se están comportando, hay una primacía de cierto conductismo del que se dice renegar, pero que en la praxis se actúa de hecho, ¿no? Primera cuestión. Segunda, llegando a finales de los 90, principios del 2000, aparece otra brecha, otro antagonismo planteado por Leandro que tiene que ver con una tesis de la adecuación, ¿no? Hoy aparece y se habla mucho del desarrollo de capacidades. Bueno, Leandro, como se dice ahora, lo vio ya en aquella época, o la vio en aquella época, donde se hablaba de adaptación, de aplicación incluso, eficaz de la práctica pedagógica para desarrollar esas capacidades supuestas, ¿no? Es decir, que ahí había otra brecha, ¿no? Desarrollo de capacidades, adecuación de la práctica pedagógica para que sea eficaz, versus el acto educativo, versus el sujeto de deseo, el sujeto de una diferencia, el sujeto de un imprevisto, podríamos decir, trayendo aquí alguna de esas cuestiones. Año 2000, ¿no? 2011, Figuras de lo infantil, un libro que me parece estupendo porque marca un punto. ¿Qué pasó en el campo educativo, en el campo pedagógico, después de las dictaduras en América Latina, ¿no? Es decir, Leandro se mete en el barro de la política educativa y observa una cantidad de problemas que tienen que ver con esto. De repente todas las posturas son progresistas. De derecha a izquierda son todas progres. ¿Y qué se ve ahí, no? Bueno, aparece la derecha con toda la idea de que hay dones a desarrollar de una manera progresiva, y después la izquierda con la idea de una plasticidad preclara a mediar, a interaccionar, a estimular. Y lo que está en juego es el ajuste y no dar por encima de la cuenta. En ambos casos, ¿no? No dar por encima de la cuenta y ajustar cada uno a su lugar. Esto me parece interesante porque verifica que no se sale del paradigma desarrollista. Prestemos atención a esta palabra en una época donde se insiste con gran intensidad en la noción de desarrollo, y otra vez vuelve a aparecer lo de países desarrollados y subdesarrollados. La idea del paradigma desarrollista, ¿no? En esto quiero enfatizarlo porque supone y tiene como contracara un elemento reaccionario basado en una idea de desnivel, ¿no? Que es un punto de partida desigualitario, para traducirlo en otros términos y rápidamente. Es decir, un punto de partida que en todo caso se puede disminuir, se puede disimular, se puede disfrazar, pero que nunca se puede subvertir. Es decir, partimos de la desigualdad, llegamos a la desigualdad y todo es un hervidero de desigualdad, ¿no? Entonces, Leandro muestra ahí claramente una radiografía y dicen, bueno, el estado de la derecha es esta, el de la izquierda es esta, y nuestra posición, o en todo caso lo que podemos pensar a propósito de cierto psicoanálisis, es la chance de que la educación no quede entrampada ni en el reaccionarismo ni en las identificaciones o cosificaciones del sujeto. Esto me parece muy importante porque abre, a propósito de lo que nos puede decir en nuestro país una tercera posición, cierto lugar para el psicoanálisis, ¿no? Que, para parafrasear un célebre dicho de la cultura popular paraguaya, no es ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Entonces, veo ahí un cuarto antagonismo a propósito de uno de los textos recientes que salió por Homo Sapiens, que es la medicalización versus el desvío singular, ¿no? El desvío singular del modus vivendi, o de las formas de estar en el mundo.
esto lo quiero poner en estos términos, porque de esta manera me parece que entramos en una discusión, en una conversación que compartimos y que nos hace falta, ¿no? Y ahí encontramos una primera definición, si se quiere, de lo que podemos llegar a entender o coincidir o dónde nos podemos encontrar en que el acto de educar está, meramente está, porque algo hace falta. Bien. Perdón. Sí, diría una breve cosa más que quisiera recuperar de los textos de Leandro. Son textos que están gravitados por los lugares a donde él está. Nació en Argentina, como pudimos notar un poco en la presentación inicial, después Brasil, después Francia, pero estos lugares aparecen en la escritura, es decir, no es un intelectual que nacido en Rosario, después pasado por las universidades céntricas de América Latina y después en Francia, se la pasa citando a Freud y a Lacan, completamente escindido de los lugares y de los usos de la lengua y de las porosidades y las tensiones que hay en esos lugares, sino que esos lugares se cuelan, a veces en forma de una referencia inesperada, como podría ser, hay una frase muy linda en uno de los libros que es escuela y sensala, ese lugar de los esclavos se repelen, son mutuamente contrapuestos, ¿no? Me parece que la aparición ahí de Mazzotta, de Gittrick, de una serie de autores que tienen un lugar en el pensamiento y en la reflexión y en ese roce y en el uso de la lengua, ¿no? ¿Qué significa ser niño en un lugar o decir mi viejo o mi vieja? ¿Por qué se dice así? Porque hay otras lenguas en las que de esa manera no se puede, bueno, en fin, una cantidad de cuestiones que hacen, me parece, de Leandro, un tipo que tiene una grafía que de alguna manera hace emerger o brotar algo de lo geo, ¿no? Es decir, una geografía. Hay algo de lo geográfico que está inquietamente puesto en juego en esa escritura y por eso me parece interesante también ese subrayado. Pero bueno, tal vez esto sea algo que nos haga falta entrar un poco más en detalle. Muy bien, bueno, gracias. Muchas gracias, Facundo. Aprovecho para decirle buenas noches, desearle buenas noches a todos y a todas. Gracias por haber venido. Bueno, no voy a insistir en la alegría inmensa de estar aquí, ¿no? En Argentina, en Buenos Aires, y bueno, en este instituto, que de hecho vengo por la primera vez, sabía de su existencia, pero bueno, ahora se dio una constelación de elementos que hacen que esté aquí, rodeado de gente inteligente y simpática. Mira, yo creo que has colocado sobre la mesa varias cuestiones. Varias cuestiones que, bueno, me podría quedar acá hasta la semana que viene, pero bueno, no, vamos a intentar acotarlo porque a mí me gusta. Debo decir que estoy resfriado, me tomé una aspirina, no estoy en mis mejores condiciones, lo cual va a hacer que no me quede entonces 5 días desarrollando lo que colocaste sobre la mesa. Pero bueno, ya que estamos en un instituto de investigación, yo creo que lo primero que me gustaría retomar de lo que vos puntuaste es decir, cómo uno trabaja en el campo de las ideas, cómo uno trabaja intelectualmente. Y sí, de hecho, vos te has dado cuenta, es decir, yo entro, digamos, me apodero de un debate. Me disculpan el español, no sé si es me apodero, es como que yo identifico un debate y entro en ese debate. Y obviamente que yo identifico un debate en el momento donde yo estoy y en el lugar donde yo estoy. La tesis de doctorado que da lugar a ese libro, que se llama De Piaget a Freud, que fue escrito en portugués y que después fue traducido en español y publicado en Nueva Visión. El proyecto yo lo llevé de Argentina. Es decir, yo estudio psicología y había hecho ciencias de la educación y en su momento me interesaba muchísimo los trabajos de Emilia Ferreiro, porque yo trabajaba en la escuela. Entonces, una cuestión
alfabetización y obviamente los textos en su momento de Sarpain. Bien. Con esa doble referencia a los estudios piagetianos y al psicoanálisis. Bueno, entonces, en torno de eso, y que yo comenzaba a interesar en el psicoanálisis, formulo un pequeño proyecto que daría lugar a lo que fue la tesis, que se titula De Piaget a Freud, quiere decir, de un lugar a un otro, es decir, o de un autor a un otro autor, de un sistema de pensamiento a otro sistema de pensamiento, con todo lo que eso implica del debate y de las cuestiones epistemológicas, ¿no? Uno piensa de un lado y pasa para el otro. Y esa tesis que yo hice en 4 años en Campinas, que no es Campiñas, todo el mundo dice Campiñas en Argentina porque le da el son así, tipo medio, el sonido medio brasileño, pero no, es Campinas. Campinas. En la Universidad de Campinas, permanentemente la gente me decía, no, pero eso que usted hace no es científico, porque el psicoanálisis no es ciencia. Bueno, discúlpeme la expresión, pero yo ya tenía la pelota por el piso a los 8 meses más o menos. Y en última instancia, cuando yo escribí mi tesis, bueno, era escribiéndome, me oponiendo a eso. Es decir, primero, mostrando que el debate del estatuto científico era mucho más complicado, más complejo que lo que ellos suponían. Por eso yo voy a situar, primero, una cierta lectura singular que yo hago de las tesis piagetianas dentro de lo que era la divulgación del pensamiento piagetiano en la época. Yo publiqué al poco tiempo un texto en una revista de acá, que se llama, no existe más, que se llamaba, creo, Diarios Clínicos, no me acuerdo, del Centro Lidia Coria. Bien. Y publico un texto que se intitula así, Piaget, los piagetianos y los otros. Como diciendo, bueno, está Piaget, están los piagetianos, que todo el mundo los reconoce como piagetianos, y están los otros. En los otros estoy yo. Bueno, ¿yo cómo leo? Y yo no leo como los piagetianos, yo leo Piaget de una otra manera. Le hago decir a Piaget ciertas cosas en la tesis, que muchos piagetianos me dijeron eso, no, pero esto no es Piaget, y bueno, no es el tuyo, pero... y encima se murió, no le podemos preguntar. Lo cual no quiere decir que el hecho de que nos respondiera iba a solucionar el problema. Pero bueno, entonces, yo creo, ya que estamos en un instituto de investigación, yo creo que no se puede hacer investigación, sea de lo que sea, cual sea la referencia, si uno no está situado en algún lugar y no identifica un debate. El debate está siempre situado, lo cual no quiere decir que uno se pelee con las personas. Yo no me peleo con nadie, es decir, uno no combate las personas, uno combate las ideas. Los otros días yo daba el último seminario del año de la Asociación de Psicoanálisis, de la cual soy miembro, y justamente daba el ejemplo de Oscar Pfister, Sigmund Freud. Oscar Pfister fue, antes de interesarse por el psicoanálisis, era un pedagogo, era un teólogo protestante y pedagogo. Se interesa en el psicoanálisis a través de Oscar Jung, que era su vecino y su amigo de Zúrich, y Pfister, obviamente se toma el tren, pero va a visitar a Sigmund Freud, pasa horas y horas hablando con Sigmund Freud, bueno, se convierte en la causa freudiana, y este señor va a pasar a la historia como siendo, la personalidad tenaz de sacarle cierto jugo al psicoanálisis. ¿Cuál es la fertilidad del psicoanálisis en el debate pedagógico de la época? Bueno, va a escribir el primer librito, 1909 o 10, después checan las fechas, estoy medio malo con fechas, que se llama El psicoanálisis explicado a los educadores, una cosa por el estilo. Lo publica en alemán. Al poco tiempo eso va a ser traducido al francés y se convierte en referencia obligatoria de la formación de maestros del Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra, que fabrica maestros. Primero, para situarse cuál es el lugar del psicoanálisis en 1910 en la formación de maestros. Hay toda una generación ahí de décadas de gente que viene de la pedagogía y se interesa en el psicoanálisis y viceversa. Bien, pero lo que yo quiero decir es lo siguiente. Este hombre, hombre de fe, como decía Sigmund Freud, mantuvieron una amistad hasta la muerte de Sigmund Freud. Es más, él continuó siendo amigo de Ana y de Marta, la esposa.
hay que leer las cartas. Las cartas eran amigos. Si bien uno era totalmente agnóstico y el otro era un hombre de fe cristiana. Discutían sobre el psicoanálisis, discutían sobre el lugar del psicoanálisis, discutían sobre educación, etcétera, etcétera. Se reconocían mutuamente, se respetaban intelectualmente mutuamente. Hay que leer El futuro de una ilusión, 1927. Freud dice en un momento, bueno, me voy a inventar, porque es muy tonto seguir avanzando solo, entonces me invento un contrincante. No sé si esa es la palabra en español, pero bueno, me invento un objetor. Bueno, ya, ese objetor era de verdad, era de carne y hueso, era Oscar Pfister. Y ahí uno ve el debate, pero eran amigos y no se pelearon por cuenta de eso. Oscar Pfister va a escribir después otro libro que se llama ese es el de una ilusión, La ilusión del porvenir, o La ilusión de la esperanza, la traducción del alemán, donde este señor, digamos, va a intentar desmontar el argumento freudiano, pero continúan siendo amigos, se continúan respetando. Digo esto porque hoy en día parecería ser que la gente, los intelectuales, no podemos discutir. Si uno discute algo, vos hablabas del consenso. Bueno, si hay consenso, no hay ciencia. Lo cual no quiere decir que la gente se pelee, que se pelee dentro de los laboratorios, que se roben, que se maten, que se desarrolle el piso, cosas por el estilo. Yo creo que hay que diferenciar lo que es la convivencia, lo cual no quiere decir que todo el mundo es amigo. La mitad aparece y la mitad desaparece, como el amor. Pero hay otra cosa, es el trabajo de las ideas. El trabajo de las ideas implica, es decir, primero una cierta soledad del trabajo, implica un cierto exilio. Recordemos Freud, dice, el momento más productivo de mi vida fue cuando estuve autoexiliado en Viena, nadie me daba la mano, nadie me dirigía la palabra porque era leproso. Bueno, fue el momento fértil de la invención del psicoanálisis. El trabajo intelectual implica un cierto retraimiento, un cierto exilio, lo cual no quiere decir no estar conectado con el debate, no estar conectado con la vida de todos los días, pero es decir, en el sentido que implica no caer en la mismidad, es decir, no caer en el tipo, y si estamos todos de acuerdo, sí es muy lindo, y no. Y desgraciadamente lo que nosotros vemos en el campo educativo, en el campo pedagógico, disculpen, yo no, hace muchos años que me fui a Argentina, 35, casi 40, y no vengo seguido, entonces no sé lo que pasa, tal vez me esté equivocando lo que voy a decir, pero conozco muy bien lo que pasa en Brasil, porque continúo siendo profesor ahí, y obviamente en Francia, donde yo vivo y trabajo y soy profesor. Bien. El campo pedagógico está tomado por modas, entonces... Y lo interesante es que hay gente que se dedica a la investigación en el campo pedagógico, pero que en realidad que investiga. La supuesta investigación que hacen es para demostrar que la iniciativa burocrática número 1, número 2, número 3 funciona o no funciona. Yo no digo que no hay que, entre comillas, ver si las cosas funcionan o no funcionan, pero eso no es el núcleo del trabajo intelectual. El núcleo del trabajo intelectual es otro. El núcleo del trabajo intelectual se nutre de la vida de todos los días, de lo que no funciona nunca, pero uno no puede estar a revoque de las modas. Y la gente que se dedica a la educación, yo creo que pecan por una cierta ignorancia temporal, una cierta ignorancia histórica. Entonces repiten cosas como si fuesen novedades cuando no se dan cuenta que se fue dicho hace 20 años atrás, 40 años atrás, etcétera, etcétera. Un poco pasión por la ignorancia también. Sí, hay una pasión por la ignorancia, obvio, totalmente neurótica. Yo creo que, por ejemplo, el campo de la pedagogía actual, yo durante muchos años me dediqué a exhumar Yamita y su niño salvaje. Bueno, es más, no por casualidad, me estoy acordando, porque el librito que yo me compré, que era un resumen del relatorio, del informe científico del médico, un resumen editado por el Centro Editor de América Latina, lo compré en la avenida Corrientes. Yo no vivía en Argentina, vivía en Brasil y no sé si existe esa librería. Te hablando de 30 años atrás.
me acuerdo qué pasó, ¡ay, qué interesante esto acá! Sin ir muy lejos, porque bueno, el Aveyron es un lugar de donde viene una parte de mi familia. Tal vez sea por eso que compré el librito. Bah. Compro el librito y cuando compré el librito lo leí, bueno, después me compré obviamente los originales franceses, porque eso era un resumen. Y yo dije, pero está todo acá. En realidad Jean Guittard continúa a soñarnos, aún hoy, y la gente no sabe. La gente no sabe que sueña el sueño de Guittard. Y en realidad el sueño de Guittard se convierte en una pesadilla para los chicos, porque es nada más ni nada menos que el reduccionismo, el utilitarismo pedagógico más barato, más ciego, más imbécil. El psicoanálisis, ¿cómo entra acá? Y el psicoanálisis entra acá como un instrumento de lectura, un instrumento de lectura justamente de esos debates pedagógicos. ¿En qué sentido leerlos? Leerlos para subvertirlos, porque los debates pedagógicos son siempre dicotómicos. Y entonces el psicoanálisis entra ahí como tercero, no para dar respuestas, porque en realidad las preguntas del debate pedagógico son falsas, son posturas antinómicas. Lo que hay que hacer es, hay que desplazar, hay que desplazar el debate. Y para desplazar el debate se precisan las herramientas conceptuales y nocionales del psicoanálisis. Y claro, ¿cómo se moviliza el psicoanálisis? Y para movilizar el psicoanálisis hay que leerlo y de una cierta manera hay que experimentar la experiencia de la cura analítica, que primero, no hay ni primero ni segundo, pero bueno, convengamos que yo parto del presupuesto de que hay que hacer las dos cosas un poco, para más o menos valerse de una forma fértil, ¿no? de las nociones y de los conceptos psicoanalíticos, diferentemente de otros saberes. El psicoanálisis es así. El psicoanálisis, cuando Freud lo inventó tres cosas que vamos juntas. Más o menos como la Santa Trinidad. Son tres, pero son uno. Bien. Si uno le saca uno, bueno, uno está en otra iglesia. Bueno, acá más o menos igual. El psicoanálisis es la metapsicología, la experiencia de la cura y justamente la investigación. Pero la investigación psicoanalítica tiene que ver con la cura, con la experiencia de la cura, sea porque uno la experimentó en el diván, se dice experimentar, ¿sí? Uno lo vivió, uno lo vivió en el diván o lo vive del otro lado. Pero bueno, eso forma parte de la experiencia. Sin esa experiencia, sin la lectura y sin la investigación, es decir, hay que hacer avanzar el psicoanálisis, avanzar entre comillas, bien. En el sentido hay que, si digo desarrollarlo también, no me sale otra palabra en español. Hay que abrir como usar un abanico. Bien. Por eso yo siempre digo, yo trabajo como a partir del psicoanálisis, como psicoanalista, a partir de mi experiencia clínica como psicoanalista, en el campo de la educación. Yo no estoy en una facultad de psicología, no estuve nunca en psicología. Estuve en psicología cuando fui, como se dice, jefe de trabajos prácticos, en Rosario, hace 40 años atrás. Pero después, en San Pablo, siempre estuve, sacando el pequeño interregno, estuve en la Facultad de Medicina, en Campinas, después estuve en San Pablo, en un departamento de Filosofía de la Educación, dentro de la Facultad de Educación, y en París estoy exactamente en un departamento de Filosofía de la Educación. Nunca estuve en Psicología. Pero bueno, mi forma de participar del debate, porque la cuestión es esa, hay que participar del debate pedagógico. Porque a no entender lo que estoy diciendo como diciendo, bueno, uno hace una crítica de afuera. No, hay que entrar en ese debate, conversar con los pedagogos, con la gente que se dedica al campo de la pedagogía y participar de ese debate, lo cual no significa pelearse con la gente. Yo tengo mucha gente que es mi amiga, que somos amigos después de muchos años,
nos ayudamos en los malos momentos, pero bueno, ellos no opinan como yo no opino como ellos. ¿Cuál es el problema? Porque en última instancia, y si yo no tengo razón y tienen ellos, no sé. Y puede ser que ellos también se hagan la misma pregunta que yo. La amistad va por un lugar, pero no hay que confundir la amistad o la inemistad con el trabajo intelectual. Y el trabajo intelectual implica situarse respecto de un debate. Y no se puede hacer una tesis de doctorado, en particular una tesis. No se puede hacer una tesis de doctorado, como diría Piaget. Yo sé que hoy en día no es políticamente correcto decir lo que voy a decir, pero bueno, lo dijo Piaget en su momento, es que se podía decir. Hay que identificar el turco al cual hay que pegar, la cabeza de turco, la tête du turc. ¿De dónde viene esa expresión? Viene de la Primera Guerra Mundial, hay que pegarle al turco, era contra el Imperio Turco. Bien. Entonces, esa expresión sale para el campo de la discusión, ¿no? Identificar la tête du turc, es decir, el oponente, contra cuál idea, no es el turco, sino es la idea, contra cuál idea uno va a instituir una diferencia. Pensar es pensar la diferencia, uno tiene que instituir la diferencia. Por tanto, no lo he leído, mis libros siempre comienzan con una polémica y yo siempre digo, bueno, vamos a pensar. Bueno, para eso yo pienso diferentemente de esa polémica. Entonces, pero primero hay que identificarla, y decir, bueno, de dónde viene, cómo se armó, cuáles son los argumentos, y presentar tus armas conceptuales. Y uno desarrolla. Entonces, todos los libros, todos mis artículos, inclusive este último capítulo que vos citaste, que está en el libro sobre... ¿cómo se llama? Saberes expertos, hacer algo sí, alguna cosa así, para indagar los saberes expertos. Tiene la misma estructura. Yo noté en todos los libros una delineación de un campo de discusión. Sí, y las tesis que yo oriento, mis doctorados, yo orienté una tesis en Argentina, en Rosario, hace muchos años. Bueno, después oriento siempre tesis, dirijo tesis en San Pablo y dirijo tesis en Francia. De las 29 tesis que yo ya dirigí, de los 10 que tengo en la fila que tienen que defender, las tesis tienen esa estructura. Lo que yo primero intento transmitirle a mis doctorandos es eso, esa es la marca. Ellos hacen la tesis sobre lo que ellos quieren, pero la tesis tiene que tener esa estructura. Digo, usted tiene que identificar el turco al cual le va a pegar en la cabeza. Leandro, retomando un poco esta cuestión de la necesidad del debate para el trabajo intelectual, pensábamos en preguntarte por posibles... Por favor. El profesor Juliano quiere que diga cuál era el chiste, que me acordé de repente que a Menem le decían el turco. Que acabó con la escuela primaria, así que bueno, bien merecido lo tiene. Por favor, Bueno, entonces, retomando la temática de la necesidad del debate para el pensamiento intelectual, te queríamos consultar, se nos hacía una pregunta por posibles tensiones o articulaciones entre discursos pedagógicos y psicoanalíticos, porque observamos que en muchas instituciones pedagógicas se suelen perseguir objetivos, finalidades que tienen que ver con el rendimiento, con perseguir un modelo, un ideal de niño, adolescente, de estudiante determinado. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué tensiones o articulaciones observás hoy en día en los puntos en que intersecta el discurso pedagógico con el psicoanalítico al momento de trabajar entre estas disciplinas para abordar las vicisitudes de aprendizaje de un sujeto? A Mateo, ¿no? Bien.
Bueno, yo creo que vos ahí pusiste en el paquete un montón de cosas juntas y creo que no van juntas. Bien. Primero yo tomaría cuidado usar el término articulación, del cual yo desconfié desde el inicio de mi doctorado. Articular significa, bueno, que las cosas se ponen juntas y se mezclan, se diluyen. Bien. Primera cuestión, yo no creo que haya articulación posible entre cierto razonamiento psicoanalítico y teorizaciones pedagógicas. Lo cual no quiere decir que uno no se pueda valer del psicoanálisis. Yo hace 40 años que me dedico a eso. Es decir, me valgo del psicoanálisis, como lo decía, para participar del debate pedagógico. ¿Para qué? Para que el debate pedagógico progrese, para encontrar una solución al problema A, B, C o D, para que el debate pedagógico sea más científico. No. Para que el debate pedagógico continúe. Y continúe de una forma un poco más inteligente, de una forma un poco más oxigenada. Yo parto de la idea de que en cuanto haya seres humanos, habrá debate. La cuestión es que, bueno, como una vez me dijo Manoni, me dijo, estábamos hablando y un comentario y ella me dice, eso no es una buena pregunta. Me dice, hágase una buena pregunta y va a ver cómo uno avanza. Y debo decir que cuando me lo dijo no me gustó. Me sentí un poco así, chamuscado en mi narcisismo. Pero bueno, forma parte del juego. Y yo a Manoni le debo casi todo. Y le debo esa. Entonces yo creo que la cuestión es poder justamente formular ciertas preguntas que nos permitan avanzar. Inclusive que nos permitan avanzar, ¿en qué sentido? En el sentido que nos permitan avanzar todos juntos sin nos matar los unos a los otros. Quiere decir que yo no estoy poniendo un parámetro de desarrollo, un parámetro de progreso, ni de inteligencia, de esto, ni de aquello, etcétera, etcétera. Yo creo que se trata de avanzar con una cierta dignidad. Y la dignidad humana tiene que ver con eso, avanzar sin matarse los unos a los otros. Bien. Que dentro de este no matarse los unos a los otros significa, bueno, vivir con una cierta dignidad, comer, ir a la escuela, poder ir a la biblioteca, que exista bibliotecas, etcétera, etcétera. Bien. Dadas todas esas condiciones, no significa que todos los chicos que van a las escuelas, a pesar de tener maestras y maestros sumamente dedicados, bien pagos, etcétera, 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 no significa que todos los chicos van a aprender que 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros somos sujetos humanos, quiere decir que habitamos el campo de la palabra y del lenguaje, en realidad somos un teatro de una lucha intestina que habita el campo de la palabra y del lenguaje. Y bueno, y entonces podemos decir que esa lucha también es la palabra que nos falta, el lapsus que uno vivió, el olvido que es justo el número, o los números que se intercambiaron, o la falta de ortografía que se repite, etcétera, etcétera. Bien. Yo creo que eso no significa, entonces usted está diciendo que entonces, ¿para qué uno va a enseñar si total hay siempre gente que no aprende? No, yo no estoy diciendo eso. Yo solo estoy diciendo que no hay garantía de nada. No hay garantía de nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay gente que vende el psicoanálisis, tal vez no en Argentina, pero por ejemplo en Brasil, y en Francia también a veces, se vende el psicoanálisis como diciendo, si usted compra esto, todo va a funcionar muy bien, conforme lo que usted espera. No, no es así. Conforme lo que usted espera.
espero un montón de cosas, y justamente, y seguiré esperando. Yo creo que la gran cuestión acá es que el psicoanálisis, así como podemos decir, Manolín me largó un balde de agua fría. El psicoanálisis es un balde de agua fría. Un balde de agua fría en las ilusiones. Sí, es lo que, volvemos a Freud, el futuro de una ilusión. ¿Qué es lo que le dice Freud a su amigo Oscar Pfister, el pastor pedagogo? El psicoanálisis es un balde de agua fría en las ilusiones religiosas. Las ilusiones religiosas, Freud dice, yo no voy a entrar en el mérito de la verdad religiosa, la cuestión es que, ¿qué es lo que es una ilusión? Es una creencia animada por un deseo. El deseo anima todo, lo que pasa es que parecería ser que hay ciertas ideas que son desmesuradamente animadas. Es como el sujeto se va por la boca, digamos. Se deja llevar, el espejismo. El espejismo. Y entonces, es la cuestión del progreso, de la armonía, de la adaptación. Cuando yo escribo infancia e ilusión psicopedagógica. Otro debate. Estamos en 1990 y pico. Yo ya trabajaba en Brasil, yo ya era profesor en la universidad, es más, en San Pablo. Y era la época de la presidencia de Fernando Henrique Cardoso. Y un nuevo ministro de Economía, que durante los dos gobiernos, creo que tuvo los dos gobiernos de Fernando Henrique. Un economista, toda gente que en la época de la dictadura estuvo mal, se exilió del Brasil, etc. Ok, no es gente de derecha, después uno es gente intelectual, no son tontos, etc. Pero bueno, es gente que estuvo tomada en esta ilusión de que, bueno, la ciencia nos aporta soluciones en el campo educativo. Y entonces ellos van a instaurar una reforma que después va a ser copiada en Argentina. Yo les puedo contar los pormenores. Ellos parten del siguiente presupuesto. Es decir, el problema de la escuela en Brasil, ¿por qué el fracaso? ¿Por qué esto? ¿Por qué los chicos no aprenden? Etcétera, etcétera, etcétera. Ellos no hacen ningún tipo de cuestionamiento, del tipo, bueno, si les pagamos o no les pagamos, las escuelas existen, las escuelas no existen, este país tiene un pasado esclavista, no, hacen tierra rasa de todo. El problema de ellos, nosotros tenemos una psicología que en realidad es una psicología muy vieja, muy vetusta, etcétera, etcétera, entonces esa psicología no ayuda. Entonces hay que juntar lo mejor de la investigación científica del momento. ¿Qué es lo mejor de la investigación científica del momento? Son los estudios piagetianos y los estudios vygotskianos, porque en ese momento, cuando yo llego al Brasil, quien estaba en alta era Piaget. Bien, por eso yo vendí libros a patadas. ¿Por qué? Porque la gente se hizo la idea de, bueno, Piaget habla de lo cognitivo y Freud habla de lo afectivo. Entonces, Leandro Lajón junto a los dos. Completo. Exactamente. Paquete. Junto a los dos resolvió el sueño platónico. Bien. A pesar de que yo lo digo de entrada, que no se trata de eso, no importa. La gente lee lo que quiere. Lee lo que quiere y compra lo que venga. Entonces, 5 años después, comienza ese pensamiento piagetiano en el campo educativo, pierde su hegemonía y comienzan los estudios vygotskianos. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno dice, no, ¿para qué nos vamos a pelear? Juntemos los dos mejores pedazos de las dos mejores psicologías. Y entonces hacen un gran grupo, una junta de investigadores, son como 1000, todos profesores universitarios, y van haciendo grupos de trabajo. Yo no participo, tampoco soy invitado, y en esa oportunidad, y ellos terminan, después de un par de años de trabajo, presentando lo que se llama los parámetros curriculares nacionales. Tiene un primer volumen, que es un volumen general, y después volúmenes que dedican para cada disciplina. Entonces, el parámetro curricular de portugués, el parámetro curricular de matemáticas, educación física, música. Bueno, cuando yo leo, comienzo a leer el primer parámetro,
pero eso también está en el aire, está en el diario, está en la escuela, está en la facultad, porque los que participan ahí son muchos de mis colegas, muchos de mis amigos inclusive. Ahí me cayó la ficha. Me cayó la ficha. ¿Por qué? Porque, es decir, este recurso a la ciencia para ecuacionar los problemas de la escuela, haciendo caso omiso de la historia de esa escuela, de las circunstancias, etcétera, etcétera. Vamos. Ahí invento la ilusión psicopedagógica. Es decir, la creencia animada por un deseo de no desear, eso es lo que está en juego, de no desear, de no querer saber, la pasión de la ignorancia. Otra forma de decir la pasión de la ignorancia. Y es la creencia que aquello que yo debo hacer con el niño tiene que ser adaptado, ajustado a aquello que yo supongo que son sus capacidades de maduración, de desarrollo, sus competencias. Hoy, en aquella época no se hablaba de competencias. La gente repite hoy competencia como si de 2 años. La gente se tiene que preguntar, bueno, hoy decían competencia, 30 años atrás decían capacidades, pero es exactamente lo mismo. Cambia la palabra y de acá a 2 años dirán otra. Es el sueño de Ittar. Todo eso se recicla y lo que se recicla es el sueño que soñó Ittar. Está ahí. Lo que pasa es que la escuela, la instalación de los sistemas escolares a final del siglo XIX, en Argentina y obviamente en los países europeos, es un sueño que es un sueño político. Las escuelas no son abiertas en nombre de la ilusión psicopedagógica, muy por lo contrario. Las escuelas son abiertas como una especie de oferta desmedida para hacer, ¿cómo se dice? Para subvertir un status quo. Entonces, es la escuela de la República, la escuela liberal, contra, digamos, bueno, en Francia, contra lo que fue el proyecto autoritario, bueno, del imperio, Napoleón III, la guerra que se pierde, etcétera, etcétera. Es decir, la escuela se instaura al mismo tiempo que se instaura la República. Y la República y la escuela se instauran, digamos, en oposición, en diferencia a lo que eran las ideas religiosas, lo que era el poder de la Iglesia en su momento, en Francia, etcétera, etcétera. Si uno va a ver en todos los otros países, las escuelas se instauran siempre como un gesto de ruptura a un status quo. Podemos decir que, es decir, lo que voy a decir, por favor, entre comillas, es como que la escuela decididamente iba contra la situación de los niños. No iba contra los niños, pero contra la situación de los niños. Hoy la lógica pedagógica es, hay que saber que lo que el chico tiene en la cabeza, el chico lo tiene porque salió del cerebro, el chico lo tiene porque la madre se lo dijo, porque la expresión de la clase social de la madre, etc. Pero no importa, es como que la escuela se tiene que ajustar a la realidad del niño. Yo no estoy diciendo pegarle a los niños, no estoy diciendo ignorar. Muy por lo contrario, justamente muy por lo contrario, porque la gente que hace eso, diciendo que supuestamente hace eso porque está respetando al chico, no lo está respetando, es mentira. Hacen lo mismo que hacía Ittar. Y la prueba está que, ¿ustedes conocen más o menos la historia? De Jean Ittar. Podemos discutir todo lo que ustedes quieran, pero fíjense un detalle, yo llamo siempre la atención sobre esto. El médico dice, bueno, yo me lo tengo que llevar a mi casa, porque bueno, para hacer una investigación, etcétera, etcétera, yo me voy a ocupar de él. Bien, se lo llevo. El chico cuando fue casado, capturado en la Floresta, no apareció con una etiqueta y con el nombre. A mí me llamo Jorgito, no le vamos a cambiar Víctor, no fue así. Y tampoco se llamaba Víctor, el chico no tenía nombre. El médico se lo lleva a la casa. Lo tortura, entre comillas, durante 4 meses. Repetí A, B, C, D, pon el dedo, saca el dedo. Es la sirvienta, la gobernante, que en un momento le dice, doctor, pobre chico, este chico no tiene nombre. Nos olvidamos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Es decir, si usted vive en el piso 10, 12, 15
baja un edificio, entra un bebé en los brazos del padre o de la madre, la primera cosa que usted dice en el segundo piso que está bajando, antes, ay, ¿cómo te llamas? Y si el chico es más grandecito, uno hace la famosa pregunta, muy original, ¿y te gusta la escuela? O vos tomas sopa, o ¿quién te gusta más, tu mamá o tu papá? Es decir, la presencia de un niño, de una niña, la presencia de un niño hace hablar a los adultos o a los viejos. ¿Cómo puede ser que el médico se llevó a este niño y durante 4 meses se pasó horas y horas haciendo ejercicio con él y no sintió falta del nombre del niño? Bueno, pero la pedagogía es eso, la pedagogía pasa al lado de los niños. No los escuchan, solo escuchan la respuesta que el niño da, que es lo que ellos están esperando. La mismidad, ¿no? La mismidad. La mismidad para lo bien o la mismidad para lo malo. ¿En qué sentido? Para lo bien y para lo malo. Ah, sí, el chico respondió lo que estamos esperando. Bien, respondió perfecto, estamos perfectos. Ah, respondió al costado. Y ahora le damos con el hacha. Claro. Es eso. Pero le damos con el hacha por su bien. Entonces, la fonoaudióloga, esto, aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que hay ciertas circunstancias que un niño o un adulto precisa de la intervención de un profesional. Yo, si me siento mal, voy al médico. ¿Estamos? Y si mi hija está mal, también la llevo al médico. Pero una cosa es eso y otra cosa es esa neurosis ambiente de que cualquier cosa que escapa de aquello que estaba pronosticado, científicamente que debería aparecer, bueno, al chico lo persiguen. Yo me salvé cuando era chico, porque yo creo que justamente no había eso. Lo máximo que nos pasaba era el florero. ¿Florero? Yo me lo pasé de florero un montón de... Estos chicos no saben lo que era florero. Sí, me parece que sí. A ver, esto denuncia la edad. El florero era así. Uno hablaba mucho, por ahí se comportaba mal, pero se comportaba mal. Entonces la maestra o el maestro, decía, bueno, usted está en penitencia de florero. Entonces se tenía que poner ahí al lado de la puerta. Entonces cuando la puerta abría, porque alguien entraba, otra profesora o el director, la puerta abría y no se quedaba paradito ahí hasta que tocaba el recreo. Entonces era de florero. Era eso. Pero una vez en una entrevista yo dije, yo agradezco que me hayan puesto de florero. Peor hubiera sido que me hubieran mandado al psicopedagogo. Totalmente. Me hace pensar. Lo cual no quiere decir que cuando yo tuve 15 años me busqué un analista. Y me salvó. Pero bueno, son cosas diferentes. Aparte uno se pone a pensar el florero. ¿Qué sería un florero? Un portador de órganos sexuales de la planta. O sea, ¿cómo no preferir estar en ese lugar? A ver, dos cosas. Van a agregar algo seguramente, ¿no? Pero lo que decías de la escuela, ¿no? Pensaba en la etimología, ¿no? Tiempo liberado de la producción, la escuela como un lugar donde el statu quo se pone en cuestión, ¿no? Me echás por ahí algunos pasajes de la reforma, del manifiesto liminar de la reforma en tus textos, eso me pareció interesante, ¿no? Ya ahí hay implícita una manera de concebir la universidad, ¿no? Las vergüenzas que nos son las libertades que nos faltan, decían en algún momento. Aquí hay un pasaje... Los dolores de hoy son las libertades que nos faltan. Eso, los dolores de hoy sean también las libertades que faltan, ¿no? Y dice cuáles, no lo comparto porque esto es bien interesante, a propósito de la asociación que hiciste de pegarle al turco y recordar los 90, que hoy acá en este país estamos viviendo un revival, como diría un vecino, un revival 2.0 del menemismo, ¿no? Los dolores de hoy sean tal vez las libertades que faltan. ¿Cuáles? ¿Algo muy rebuscado? Para nada. Simplemente me permito citar tan solo algunas que efectivamente la historia ya dio muestras de que son totalmente factibles en la Tierra.
La libertad de no morir de hambre, la libertad de tener un empleo y la libertad de mandar a nuestros hijos a una escuela que tenga libros, baños limpios y en la que se sirva una merienda tan sencilla como saludable. Simplemente se trata de las libertades sin las cuales estamos condenados a ser, como retrata el bello film de Torres Cola, ¿no? Feos, sucios y malos. Quería traer esta cita, me parece fantástica y clave como para entender un poco y discutir también la idea de libertad que hoy está también, ¿no? Acá disputada por lo menos, Sí. ¿no? No, me hiciste acordar, digamos, en por qué yo, digamos, en qué circunstancias yo escribí eso. Porque yo vuelvo sistemáticamente bueno, yo publico mucho en portugués, aún hoy. Y entonces, bueno, cuando escribo en portugués es porque, bueno, discuto cuestiones con mis colegas brasileños de cosas que pasan en Brasil. Y la cuestión de la merienda escolar, es un problema. En Brasil pasan gobiernos, todo tipo de gobiernos, ¿no? Y de gente que me merece total confianza. Bueno, en San Pablo tuvimos varios intendentes del PT, digamos, el primero fue Erundino, el segundo fue Marta Suplicy, bueno, etc. Bueno, sin olvidar que bueno, el PT estuvo en el gobierno nacional, está en el gobierno nacional en este momento. Bueno. Y es una cosa muy triste y muy interesante. No consiguen resolver el problema de darle la merienda a los chicos en la escuela. Entonces, por eso yo puntúo eso, porque que no me vengan con historias, que no me vengan con historias. Y es muy simple, solo se puede solucionar el problema, porque es totalmente factible. Yo voy a dar un ejemplo. Bueno, y me van a decir, sí, bueno, es un problema de plata. No, no es un problema de plata, es ahí que viene la cuestión. En Francia todos los chicos comen en las escuelas. Bueno, en Francia la educación es prácticamente pública, no totalmente pública. Estoy hablando de la escuela primaria y de la escuela secundaria. Bien. Existen aún, porque quedó del siglo XIX, las escuelas confesionales. Las escuelas particulares en en Francia son las escuelas confesionales. Católicas en su grande mayoría, después se agregaron las escuelas israelitas y, bueno, en los últimos tiempos, escuelas musulmanas. Yo no manejo las cifras, debe ser un 5%, más o menos. En general, del sistema del universo escolar, un 5% debe ser particular religioso. No existen las escuelas particulares comerciales. Bien. Todas las escuelas públicas o particulares dan de comer, porque la escolarización en Francia siempre fue desde el origen a la mañana y a la tarde. Bien. Poco importa si los gobiernos son de derecha o de izquierda, poco importa las circunstancias, los chicos siempre comen. Siempre comen. Nunca dejarán de comer. Así como yo como en el rector universitario, yo nunca dejé de comer en el rector universitario, por más que el rector cambie, sea más simpático, menos simpático, más inteligente, menos inteligente, el ministro haya recortado el presupuesto, no recortado el presupuesto. Que las cosas hay. Ustedes piensan que las cosas solo pasan en Argentina, no, todo pasa, menos pasa en cualquier lugar. Pero es como que, es decir, siempre comemos. Siempre comemos. Siempre comemos con una calidad que es mínimamente digna. Es claro, si usted quiere comer, esto, no sé qué, bueno, sí, bueno, páguese la comida en la esquina. Pero mi hija hizo toda la escuela en Francia, siempre comió. Y yo siempre comí en la universidad. Y sigo comiendo. Y la rectora de París 8, yo me la cruzo, ¿no? Una vez nos sentamos en la mesa, porque todo el mundo come en el rector universitario, no hay diferencias. En Brasil no consigue hacer que los chicos coman la merienda. Sea lo que sea,
siempre está el problema de la calidad de lo que comen, siempre sale en el diario que le dieron de comer comida que estaba podrida, y siempre sale que la partida presupuestaria de la merienda, siempre la mitad se la robaron. Poco importa cuál es el gobierno. Entonces, yo digo, esto es síntoma de algo. Esto es indicio de una cosa. No es un problema fáctico. No es un problema de, si se cortó la cámara de frío, bueno, entonces, bueno, a veces pasan cosas. Se corta la cámara de frío, bueno, sí, entonces no pueden comer, bueno, otra cosa. No, significa que estructuralmente en la cabeza de esa gente, es como que hay un agujero, digamos, no se puede pensar que los chicos se sienten dignamente en torno a la mesa para compartir la mesa. Bueno, entonces los chicos se llevan el tupper, cada uno come en su lugar. Es un problema. Por eso escribí eso. Porque más allá de las discusiones, que uno puede hacer las discusiones, para mí el agujero está más abajo. El agujero está más abajo. Es decir, yo no... Es decir, ¿en qué sentido? Que siempre un niño y una niña, y siempre un adulto, se va a olvidar de algo, se va a confundir. Yo llegué tarde al bar porque me equivoqué la dirección del subterráneo. Okay. En vez de ir para acá, fue en sentido contrario. Bien, perfecto. Yo tengo muy buena ortografía, pero bueno, si hay gente que tiene problemas de ortografía, siempre me fue bien en la escuela, lo cual no quiere decir que una vez me saqué un 3 en física, en la escuela secundaria. Va. Entonces, es decir, un momento de tontería todo el mundo tiene. Si ese momento de tontería uno corre el riesgo de instalarse en ese momento de tontería, se precisa justamente que un profesional intervenga para sacarnos de ese momento de tontería. Si ese profesional se llama psicopedagogo clínico, psicólogo A, B, C, D, no hay problema. No hay problema. Mi reclamo es con una inversión de los tiempos. Hoy en día ya hay una especie de desconfianza, es la desconfianza de la prevención y de la lucha. Vamos a luchar contra él, pero si todavía en la cancha se ven los pingos, y los pingos todavía no están en la cancha porque ya estamos de entrada pensando que a ese le va a ir mal. ¿Por qué? Porque ese es el gordito. A ese le va mal porque la mamá y el papá se separaron. Pero a ese le va mal porque viven en aquel barrio. En aquel barrio a todos les va mal. Pero ¿usted cómo sabe? Y desgraciadamente en la escuela los destinos de los niños se juegan en ese tipo de preconceptos, prejuicios. Ese tipo de prejuicios, o prejuicios sociológicos, o prejuicios sociológicos, o prejuicios psicopedagógicos. Esa es mi lucha contra ese tipo de prejuicios. Lo cual no quiere decir que después, chico, bueno, a veces uno precisa ocuparse un poco más. Bueno, la cuestión es, ¿por qué la escuela no se ocupa, la maestra no se ocupa, el maestro no se ocupa? Bueno, y se tiene que ocupar a alguien. Bueno, a veces un simple empujoncito, bueno, es suficiente. A veces se precisa un otro tipo de empujón, digamos. Empujón, no sé si es la buena figura, pero bueno, entre comillas. Digo esto porque van a decir, Leandro habló mal de nosotros. No hablando mal de ninguna profesión. Además, yo tengo un diploma de psicólogo. Entonces, esa es la cuestión. Pero la cuestión es que la escuela tiene que formar parte, es un elemento de un proyecto de nación. La palabra proyecto es muy circunspecta. Yo diría, es un elemento dentro de un sueño, que se sueña en conjunto. ¿Qué es el sueño de la nación? Es, podemos decir, una especie no de sumatoria, pero es un sueño que lo soñamos juntos. Un sueño que lo soñamos juntos. Y la escuela es un elemento de ese sueño. A partir del momento en que el sueño no se sueña junto, no hay lugar para la escuela. Hay simulacros de escuela.
Y claro, entonces si la escuela es particular, cuesta una fortuna y tienen el psicólogo y la robótica y el computador, sí, porque desarrollan las capacidades. Yo no estoy diciendo que los chicos no aprendan. Ahí hay chicos que aprenden y también ahí hay chicos que no aprenden. Ahí también hay, a pesar de que la mamá y papá no se separó, también el chico no, y la mamá no bebe, el papá no bebe y cosas así. Yo soy de la época de la familia estructurada. ¿Qué es eso? La familia, por definición, es desestructurada. Como dicen, sí, el sujeto adaptado. El sujeto adaptado es un animal. El sujeto, por definición, es desadaptado consigo mismo y con los otros. O hay que conocer al otro. En el momento en que nosotros conocemos al otro, tenemos la certeza de quién es el otro, pero nos separamos. Hay que conocer al alumno. No hay que conocerlo. En absoluto. En absoluto. Un gran amigo mío una vez me dijo, ¿sabes cómo se terminan todas las parejas? Y digo, no, ¿cómo? Con esta especie de recriminación recíproca. Ahora ya sé quién sos vos. Claro, a partir del momento que uno sabe quién es el otro, se separa. Uno está junto a la medida en que no lo conoce. O como me escuchás, ya sé lo que me vas a decir. Claro. Entonces, esa es la cuestión de la cena escolar. No hay que conocer al niño, lo cual no quiere decir que no hay que participar de una experiencia conjunta, sí, lanzarse, proponer cosas y esperar el retorno de algo, que no va a ser necesariamente lo que uno espera. Hay que trabajar con lo que uno encuentra, no con lo que uno busca. Es esa la cuestión. Ahora, cuando esta lógica, podemos decir, este tiempo de trabajar con lo que uno encuentra está totalmente rechazado, porque hay que producir, hay que perseguir objetivos y esto y aquello y la sospecha y entonces hay que hacerle el test y hay que... Es cansativo, es cansativo. Y se pierde lo fundamental. Se pierde lo fundamental. En nombre de que, porque ahora somos más buenos que en la época del florero. Ay, que me disculpen. Yo no fui al psicoanalista porque me pusieron de florero. Trauma con el florero no tuve. Es una estupidez. Lo cual no significa, sí, usted está proponiendo entonces restablecer la autoridad y poner a los chicos de florero. No, yo no estoy diciendo eso. Yo solo estoy diciendo que a mí me pusieron de florero y no fue nada muy complicado. Hablando de épocas, Leandro, en alguno de tus libros vos mencionas que hacia finales del siglo pasado esa época estaba quedando marcada como la época de los problemas de aprendizaje y sumas esto de la indisciplina escolar. Incluso la indisciplina escolar como generadora de los problemas de aprendizaje. Nosotros pensábamos preguntarte cómo estás pensando en la época actual, si encontrás alguna línea de continuidad o acrecentamiento a propósito de la explosión diagnóstica, por ejemplo, y si podríamos vincular esto de la explosión diagnóstica con la notable ruptura del lazo social generada quizás por las nuevas tecnologías. Bien, muy bien. Para mí el problema no pasa por las nuevas tecnologías. La gente dice, estamos como estamos por las nuevas tecnologías. No. Lejos de mí, de hacer una apología del consumo y el consumo de aparatos que yo no sé ni cómo funciona. Pero el problema para mí no está ahí. Para mí la desegregación la desegregación del lazo social o la pérdida de ciertas referencias de la vida social tiene que ver con la pérdida de la dignidad humana, de las referencias de nuestra condición humana. En la medida en que la palabra justicia se convirtió en nada, bueno, entonces convengamos que vamos derecho a los peores. Para mí pasa por ahí. Entonces, no son las tecnologías, ni la inteligencia artificial. Vamos a ver, todos estos aparatos que existen hoy,
filmando, etc. Bien. Yo soy de la época de Mafalda, tengo la misma edad que Mafalda. Bien. Quiere decir, del televisor. En mi casa no había televisor porque mi papá estaba contra el televisor. Decía que el televisor, mi papá estaba contra el televisor y la Coca-Cola. Eran sus dos berrinches. Sus dos berrinches. Bien. Ese es el lado simpático. Mi papá tenía un lado así, sumamente hincha pelota. Al punto tal que cuando fuimos creciendo yo le decía a mis hermanos, no se preocupen con todo este servicio militar que ya hicimos en casa, nos van a dar, los milicos nos van a dar un descuento. Pero bueno, mi papá estaba en contra entonces de la Coca-Cola y del televisor. Y el televisor llegó en casa por una casualidad, nos ganamos una rifa. Entonces, mi papá no tuvo más remedio que aceptar el televisor. Bien. Entonces en aquella época el televisor, pero bueno, pasó el televisor y acá está, ¿viste? Y antes el programa debe haber sido la radio, y bueno, y después yo vi aparecer el internet, yo hice mi tesis de doctorado en una máquina Olivetti, tac, 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 la copié 500 veces. La última versión, menos mal que llegó al computador, porque el computador uno no precisa apagar una goma, volver a copiar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, internet, yo para venir acá me agregué y puse cosas en Google. ¿Cuál es el problema? El problema no está ahí. Si usted me dice, pero los chicos pasan mucho tiempo en el teléfono y en el televisor. Ah, porque desde chiquitito. Bueno, pero desde chiquitito, ¿quién se lo dio? ¿O lo fueron a comprar los chicos? Veamos. Hace unos años atrás, me habían invitado a Salvador, Bahía. Bien, en el norte, en la facultad. Lugar donde cada 2 por 3 voy. Y siempre me ponen en el mismo hotel. Bien, que era una porquería. Y ahí estaba esperando que me pasen a buscar una mañana y veo pasar una señora de una cierta edad y una señora un poco más joven, y la señora más joven tenía un bebé en su brazo. Entonces la abuela, la madre, la criatura, y la criatura, un bebé. Un bebé, tal vez un niño de un año y medio, no sé. Bueno. Era las 9 de la mañana. Las dos señoras conversando, saliendo del hotel, que dice que estaban haciendo turismo, y el nene, en los brazos de la mamá, ya con la pantalla. Yo cuando vi eso, digo, ¿está con todo el mundo? Sí, mi hija no tuvo un teléfono celular, mi hija no vio la televisión, porque nosotros no vemos la televisión. Ella tiene, sí, un teléfono celular, obvio, cada uno tiene uno, pero nosotros no estamos 500 horas. ¿Pero por qué? Porque el problema es lo que uno tiene en la cabeza. Entonces, si uno dice, no, pero está ahí y la gente lo usa, pero entonces convengamos que usted compra cualquier cosa, usted le pone la mano en cualquier cosa, usted no tiene parámetros, usted no sabe qué hacer de la vida. Otra cosa que mirar esa porquería. Porque como dijo Mafalda hay una tirita de Mafalda, tac, 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 pasa. Porque en aquella época el televisor tenía la perilla, digo, pero lo más joven, tenía la perilla. Y había 3 o 4 canales, inclusive en Rosario no se veía el 7, era el 3 y el 5, y acá había no sé cuánto y había el 7. Bien. Ella pasa y después termina y apaga. Y en todos había televisión. Claro, ¿qué va a haber dentro de la televisión? Solo televisión. La cuestión es que si usted se pone en esa teta electrónica, porque la televisión es una teta electrónica, el internet, el teléfono celular, bueno, convengamos que a usted le gusta la teta electrónica todo el día, pero el problema es otro. Entonces, volviendo a esto porque no me quiero ir. No me quiero escapar por la rama. Pero bueno, yo lo que estoy diciendo ya es diferente de lo que la gente dice. La gente dice, vamos mal, la sociedad es líquida por cuenta de la televisión y compañía. No, querido, vamos mal porque estamos perdiendo ciertos parámetros de dignidad. Es eso. Y la dignidad pasa por colocarse la idea permanente. ¿Cómo es que hacemos para vivir todos juntos sin matarnos los unos a los otros? Ese cuestionamiento no tiene respuesta. Y cada vez que alguien dijo, yo tengo la respuesta, es muy simple. Estos que están ahí nos matamos a todos y nos quedamos nosotros, que somos todos iguales. Es así. Entonces, lo que nos mantiene humanos es esa pregunta. Y yo creo que hoy,
Argentina, en Brasil, en Francia y obviamente en los otros lugares también. Sí, hoy en día uno se ha cansado de mantener viva esa interrogación, ese interrogante. Y entonces todo viene una porquería. Claro, para mí el parámetro es ese. Es decir, hay, como diría Rancière, un cierto, porque cuando te referiste a la cuestión de la escolar, es decir, tiempo escolar, tiempo de ocio, es decir, tiempo fuera de la producción, etcétera, etcétera. Bueno, es la recuperación que hace justamente Jean-Jacques Rancière. Mi colega jubilado, pero estamos en la misma universidad. Rancière va a tener esa idea, digamos, también radical, es un tipo sumamente de pensamiento radical, el odio a la democracia. Pero el odio a la democracia es no querer mantener viva ese interrogante. ¿Cómo es que hacemos para vivir todos juntos sin matarnos los unos a los otros? Porque la tecnología de hoy y la de mañana, si uno cae en una especie del tipo que vamos a volver a la época de la carroza, que me disculpen. Es un desafío igual que te propones, me parece, ¿no? Como acotar algo de esa... Ah, sí, claro, sí. Bueno, nosotros tenemos 13 preguntas acá, de las cuales hicimos 2 nada más. Pero nos queda poco tiempo para cerrar el encuentro, entonces quisiéramos habilitar a que no sé si ustedes tienen ganas de hacer algún comentario, alguna pregunta a Leandro, si no podemos seguir charlando un poco más, pero bueno, queda abierta la posibilidad. Una pregunta con respecto a esto de que recién menciona Leandro de la aparición de las distintas tecnologías, en el caso de la televisión, el cine, ahora las inteligencias artificiales, la inteligencia artificial, como también fue predecesor de otros movimientos. Cuando salió la fotografía, por ejemplo, también hubo un montón de gente que la penetraba. Sin embargo, después podemos cuestionar un uso técnico, artístico por un lado, y bueno, un uso más moderno como puede ser las cámaras de vigilancia colocadas, ese tipo de captación de imagen. Tal vez la respuesta o tal vez una posible aproximación hacia eso sea no renegar de las tecnologías, sino bueno, buscar la manera de incorporarlas para sacar provecho de eso, teniendo en cuenta que hay también una industria cultural, si se quiere, que obliga también a que todos estemos, o se dé la ilusión de que todos tenemos que estar observando una misma cosa, como emancipar un poco esa situación del sujeto. No es una pregunta, es que nada, un comentario. Sí, pero muy bien. Veamos. Escuchándote se me ocurrió. A ver, si uno volviera en el tiempo, ¿qué es lo que la gente hubiera dicho cuando Gutenberg inventó la imprenta? Todo lo que el hombre inventa, todas las bulligangas que nosotros inventamos, desde que el hombre está en la Tierra, sí, emergió en la Tierra, bien. Son imparables, no se puede parar, porque no se puede parar el pensamiento, porque lo que uno fabrica en última instancia tiene que ver con lo que uno piensa. El problema para mí no está ahí, la cuestión es, yo hago esto para eliminar a la mitad, porque la mitad me molesta, o esto que acabamos de inventar, porque convengamos que la mayoría de las invenciones fueron inventadas por casualidad, ¿o no? Solo ver la historia de la ciencia. Fue todo inventado por casualidad. Sí. Además también Sí. el propósito al cual se termina destinando el invento también tiene muchos juegos. Por ejemplo, pienso tal vez en las pólvoras o en el arma. No es lo mismo aquel que se utiliza algún arma rudimentaria o aquella persona que empezó a utilizar para cazar animales que el primero o cuando se empezó a utilizar el armamento para aniquilarnos entre nosotros, digamos, poniéndolo en perspectiva.
Sí, lo que pasa es que, bueno, la humanidad es una en el clavo y otra en la herradura. Es decir, pero justamente por eso no podemos perder ese parámetro ético. Es decir, mantener viva la pregunta, ¿cómo hacemos para vivir todos juntos y matarnos unos a los otros? Si esa pregunta no está colocada permanentemente sobre la mesa, nos matamos. Es decir, algo fue inventado. Eso que fue inventado está ahí. Bueno, si yo no me pregunto más, pero bueno, lo uso para matarte. Si yo resulta que me mantengo la pregunta, bueno, yo no uso el arma, la dejo guardada. Pasa que es también una contradicción en sí misma. O sea, vivimos Sí. en un sistema que justamente necesita que haya un porcentaje de población, o sea, sobra. Es un sistema donde capitalista, donde hay mucha gente que sobra de alguna manera para la distribución, la mal distribución de la riqueza. Entonces, esa pregunta cabe en ciertos espacios, pero en términos generales, globales, es una pregunta que en nuestros gobiernos no entra en las nuevas eras, al contrario, es como que se pregunta de qué formas más eficientes se puede como liquidar más gente en masa. Bueno, pero perdón, lo que tú estás diciendo no quita mi pregunta. Yo solo que estoy diciendo, vos en última instancia me estás dando la razón. En el sentido que parecería ser que en determinados momentos, sí, la gente cae por una pendiente totalmente indigna. La única forma de reponer la dignidad es mantener viva la pregunta. Yo solo digo eso. Que después el hombre siempre será tomado, la sociedad siempre será tomada en contradicción, pero forma parte de nuestra condición humana. Los animales no son seres contradictorios. No son seres contradictorios. No hay ninguna contradicción entre el individuo de una especie y la especie. Nosotros sí. Y esa contradicción se llama la sexualidad infantil. Es la gran saga de Freud. ¿Y por qué? Y porque nosotros somos seres de palabra. Es decir, nosotros somos los únicos seres vivientes que hablamos. Y el hecho de hablar, poco importa la lengua, el hecho de hablar nos convierte en seres sumamente singulares. Nosotros no somos animales. No es que nosotros somos mitad animal y tenemos los instintos y luchamos contra los instintos. Bueno, hay gente que piensa así. No, nosotros no somos animales. Nosotros somos animales desnaturados. Digamos, somos animales imposibles de ser animal. Nosotros podemos tener una vida bruta, pero no una vida animal. Uno dice, pero qué animal. No, eso está mal dicho. Uno tiene que decir, qué bruto, qué estúpido, pero no qué animal. Nosotros somos animales imposibilitados de ser animales. Eso forma parte de nuestra constitución psíquica, independientemente del sistema de explotación económica, el momento histórico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué vendrá? No sé qué vendrá, no sé, nadie sabe. Yo creo que nadie sabe. La gente que dice que sabe, yo creo que está en última instancia vendiendo gato por liebre. Ahora, yo parto del presupuesto, es un presupuesto teórico, que nuestra condición humana es esa, la división del sujeto por el hecho del sujeto hablar. Significa que ahí donde nosotros nos pensamos, no somos, y somos donde no nos pensamos. Por tanto, eso implica que estamos siempre desajustados con nosotros mismos. Y en última instancia, desajustados con nosotros mismos. En última instancia, eso hace que el hombre no exista. Los que existen son los hombres, plural. Es decir,
existe es la vida social. Y en el interior de esa vida social emergen formas de vida social. Yo no creo que las formas de vida social salgan del cerebro ni sean designios divinos. Las formas sociales se inventan todos los días. Todos los días. Se inventan, no se inventan, si nos reunimos y hoy vamos a decidir. No, se inventan en la convivencia social. Y esa convivencia social, que nadie sabe a dónde mierda va a parar, esa convivencia social tiene que estar, a mi entender, amarrada por ese interrogante que mantiene la dignidad humana. ¿Cómo hacemos para vivir todos juntos sin nos matar los unos a los otros? Cuando yo digo matar los unos a los otros, no significa simplemente darle un tiro. Significa matarlo de hambre, matarlo porque lo único que se le da para mirar es la televisión de mierda todos los días, porque no se le da ningún libro. Matarlo en ese sentido, en el sentido amplio del término matarlo. Reducirlo a una planta, reducirlo a un perrito, a un gatito. Eso es matarlo. Matar el hombre es eso. Con respecto a eso, en general, no sé qué pensarán todos, pero hay como una cierta apatía hacia la insertación de esa pregunta, me parece, hoy en día. Ah, claro. Sí. Creo que ahí hay un meollo. Sí, es muy difícil instalar esa pregunta. De hecho, cuando la instalas, yo que laburo con eso, se re incomoda a la gente. No le gusta acá. Ah, sí. A la gente no le gusta que le pongan el dedo en la nariz. Se prefiere la habitación a no transitarlo incómodo. Sí. Pero ¿qué le vamos a hacer? La medida en que yo estoy convencido que es eso, por eso, bueno, yo lo recuerdo. Yo creo que hay que hacer eso, porque volvemos a lo que hablábamos antes, si uno se autocensura, entonces ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? La autocensura, ¿qué es peor? ¿La censura o la autocensura? Pero las dos cosas son iguales. Es una cuestión que obviamente se declina, depende de los lugares. Es una cuestión central en Francia, por las cuestiones religiosas. Ustedes saben que en Francia Maduro perdió la cabeza por caricaturas de Mahomet. Así que bueno, Francia es un país donde no existe en el Código Penal la figura de la blasfema. En Francia uno puede reír y criticar cualquier cosa. Eso es Francia. Acá no se puede. Bueno, hay otro problema, no hay problema. Cada uno vive como vive. Pero bueno, en Francia es así. Así como los españoles dicen todo el día me cago en la hostia. Los españoles decían eso en la época. Que uno diga, bueno, sí, son los republicanos de antes, pero bueno, en Francia no se puede reír de Mahomet, pero hoy en día está complicado reírse de Mahomet. ¿Algún comentario más por acá que quieran hacer? ¿No? Bueno, Valentina, tú dices, ¿terminamos o no? Tú mandas. Bueno, sí, o sea, quedan muchas cosas en el tintero. ¿Hay que cerrar esto a alguna hora en particular? Sí, Ah. ahora. Ok. Porque si no van a venir a cerrarnos la puerta en la cara. Así que no decimos más nada. Claro. No dejen encerrar. Claro, Todo lo que comienza termina, así que bueno. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias, Leandro, y Gracias. a todos y todas ustedes por venir, por esta conversación. Esperamos que también haya sido igual de grato.